Hola, muy buenas, bueno, ya tardes a todas y todos quienes nos están acompañando en este lanzamiento del volumen 3, número 1 del año 2021 de la revista Contrapulso, revista latinoamericana de estudios en música popular. Mi nombre es Daniela Fugli, soy directora del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado y tengo el honor de haber sido convocada por mis colegas a moderar el lanzamiento de este cuarto volumen de la revista. Una revista que partió en tiempos complejos, su nacimiento coincidió en parte con el estallido social chileno, luego le tocó la pandemia y pese a eso, esto no ha amedrentado ni a su comité editorial ni tampoco a los autores e interesados en la investigación en música popular latinoamericana en enviar sus textos, y así la revista ha logrado ya su primera indexación en Latindex en un tiempo récord de 3 volúmenes publicados. Así que eso nos pone, por supuesto, muy contentos. Voy a presentar brevemente a los expositores de este lanzamiento. Nos acompaña, por supuesto, Juan Pablo González, profesor titular del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, quien es el director de la revista. También está con nosotros Javier Osorio, académico de la Universidad Alberto Hurtado, historiador, pero como investigador muy vinculado a los estudios musicales y de lo sonoro, quien es miembro del comité editorial de la revista Contrapulso. Y nos acompaña también un invitado especial, que es Rodrigo Sarmiento, a quien agradecemos mucho estarnos acompañando desde Perú en estos momentos. Rodrigo publicó en este volumen el artículo titulado El ruiseñor y el plebeyo, Estados Unidos y la canción popular en México y Perú durante la década de 1920. Rodrigo Sarmiento es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y actualmente investiga la canción popular americana desde fines del siglo XIX a inicios del siglo XX en el marco del programa de doctorado en música de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que obviamente tiene que ver con este artículo del cual él más adelante nos contará. Ahora voy a darle la palabra a Juan Pablo González para que presente este cuarto número de la revista Contrapulso. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, tanto en este lanzamiento, participando de él, como también participando en forma indirecta a través del chat de la transmisión por UATV. Lo que yo voy a hacer es presentar este número, digamos. Para eso quiero compartir pantalla para que accedamos al sitio de la revista Contrapulso, que es lo que voy a hacer ahora. Y una vez en él, digamos, empezar a hacer dar una pequeña semblanza de lo que se trata este número, ¿no? Como bien dice Daniela, ya estamos con Latin Index y esperamos seguir con el proceso de indexación. Creemos nosotros en la indexación, sobre todo en estos temas que han sido como temas subalternos en la academia, como son las músicas populares de nuestra región, merecen, digamos, tener como el pedestal, digamos, que los propios repertorios y los propios músicos y auditores que abordamos también merecen, ¿no? Fue un número difícil por la pandemia, publicamos quizás 1 o 2 artículos menos de lo que hubiéramos querido. Digamos, la pandemia de distintas maneras nos fue afectando, digamos, tanto a autores como a referatos ciegos, en fin. Pero hicimos un tremendo esfuerzo y le agradezco mucho a los autores y a las autoras y a los reseñadores y reseñadoras de este número el haber salido a tiempo. Es muy importante, digamos, salir a tiempo, y siempre salimos el último día de enero. Aquí en Chile nos vamos de vacaciones ya mañana, así que es como la última labor que nos queda, digamos. Y lo mismo esperamos hacer con el número de agosto. El primer número de cada año es un número de tema libre
sobre el marco de estudios de música popular en América Latina, y el número que sale a mediados de año es un número que va con un dossier, que va orientado a una temática en particular, de la cual va a hablar más adelante uno de los convocantes de este dossier, que es Javier Osorio, miembro del comité editorial. Entonces, dentro de los temas libres, este fue bastante amplio, este número, porque, bueno, abarca desde México hasta Chile, desde la década de 1920, un poco antes, digamos, hasta la actualidad, además. Incluso hay referencias al mundo precolombino en la sonoridad de las músicas actuales, ¿no? El primer artículo, que es el que vamos a tener el privilegio de escuchar un pequeño resumen, digamos, vamos a escuchar al autor refiriéndose al artículo, con la idea de motivarlos a que después lo lean. Es de Rodrigo Sarmiento, investigador peruano, que aborda estos paradigmas de modernidad impuestos por Estados Unidos en América Latina en la primera posguerra, ¿no es cierto?, con nuevas formas de entretención, ¿no?, que nos cautivaron, somos culpables, nosotros fuimos cautivados por esos imaginarios, ¿no es cierto?, en nuestros cuerpos, en nuestros modos de bailar, en el sueño americano, todo eso que nos vendieron y lo fuimos comprando, ¿no? En fin, pero lo hicimos, y lo interesante es que lo mestizamos, que lo mezclamos, que lo reubicamos, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí con qué se encontró en la canción romántica, o en la canción, digamos, de la década del 20, con el modernismo literario, Rubén Darío, ¿no es cierto?, que se colaba por por el bolero, por el vals criollo peruano, en fin. A eso se refiere Rodrigo muy bien, digamos, instala muy bien también de qué se trató esta dominación cultural, político-cultural norteamericana en América Latina, y cómo nosotros fuimos tomando lo que nos llegaba y lo fuimos reinventando, ¿no? Eso está muy bien, es como Tim Panalley y Rubén Darío, una cosa así, yo le comentaba ahí una síntesis, ¿no? Ahora, los dos artículos siguientes son de dos investigadoras argentinas, Natalia Díaz y Jimena Pacheco, que son muy interesantes porque abordan, o sea, asumen algo que Argentina realmente dicta cátedra en el tema, ¿no es cierto?, de las transformaciones de aquello que llamamos folclore, ¿no? El folclore, que es una palabra casi, por lo menos en la Academia Chilena en un momento llegó a ser casi vetada, ¿no? Nadie habla de folclore, ¿qué es eso, no? Entonces es muy interesante cómo estas dos investigadoras hablan de los procesos de rearticulación social que tienen los fenómenos folclóricos en dos ámbitos. El de Natalia Díaz tiene que ver con como esa dicotomía entre la práctica de danzas folclóricas, digamos, del paradigma académico tradicional, ¿no? O sea, eso que llamamos folclore es académico atrás, ¿no es cierto? Hay un cuidado, hay una coreografía, hay un modo de presentarlo. Y lo otro que es expresivo vivencial, ¿no? Que es cómo la gente efectivamente lo toma, ¿no? Lo saca del monumento, lo saca del emblema y lo hace formar parte de su vida cotidiana. Hay unas fotos muy hermosas que acompañan ese artículo. Elegimos una de unos bailarines de samba en una peña en Córdoba como la portada, digamos, virtual de la revista. Y ella, por supuesto, indaga mucho más en esta nueva práctica, donde hay nuevas narrativas en torno a la construcción de la identidad nacional, se visibilizan otros cuerpos, otros imaginarios, ¿no?, capaces de encarnarla, ¿no? Entonces, como realmente el tránsito del folclore a lo popular, o al concepto de cultura popular o de música popular desde la danza, ¿no?, rompiendo entonces la homogeneización cultural de esta práctica académico tradicional, ¿no es cierto?, que nosotros la hemos sufrido en Chile también, porque es como un emblema que tú no le puedes hacer nada porque inmediatamente saltan los defensores, digamos, acusándonos de blasfemos.
Está muy bien eso, también criticando la supuesta neutralidad étnica y la heterosexualidad estática, digamos, que hemos heredado con esta práctica académico tradicional. Algo que ella lo trabaja con la samba argentina, pero es un ejemplo, digamos, para todos los países latinoamericanos. Del mismo modo, Jimena Pacheco cuestiona la hegemonía de la concepción del malambo solamente como una danza, el malambo como danza, no como también música, ¿no? Y otras cosas. Entonces, en las perspectivas tradicionalistas ha imperado esa idea de que el malambo es una danza, ¿no? Este gran virtuosismo gauchesco del zapateo, en fin, ¿no? Y justamente ella penetra en el tema del zapateo, de las células rítmicas que aparecen ahí. Cuando uno escucha, digamos, el malambo, es un festín percusivo, ¿no es cierto?, que se está haciendo, que lo están haciendo los bailarines, mientras seguramente hay una guitarra y un bombo que está acompañando, ¿no? Pero esa maravilla rítmica en el zapateo, ella lo empieza a trabajar en cuanto a los métodos de transmisión, de aprendizaje, ¿no? Y además, algo que en lo particular yo no sabía, es que los que bailan malambo pueden encarnar personajes históricos de la historia argentina. El gaucho es un personaje histórico, pero también hay personajes de la independencia o de guerras internas, ¿no es cierto?, caudillos, en fin, que los encarnan, ¿no? Y se visten de esa manera, y en eso también hay una articulación de memorias colectivas e individuales que son significativas, ¿no? Eso, me parece que esos dos artículos apuntan a eso. Los dos siguientes son de autores chilenos, Luciano Oyarzún, sobre el imaginario asociado a la quena en la música popular chilena, y de Aníbal Fuentealba, sobre el uso de canciones en las movilizaciones sociales en este país a finales del 2019. Oyarzún revisa el proceso de llegada de un instrumento de origen precolombino como es la quena a la nueva canción chilena, ¿no es cierto?, permitiendo lo que llama una representación de una amplia gama de subalteridades cohesionadas, digamos, en un proyecto social popular que era el que se instalaba en la década del 60. El autor revisa el modo en que el sonido de este instrumento ha activado dos tipos de imaginarios, ¿no? Uno asociado a la lucha, y da varios ejemplos, ¿no?, tanto de textos quechua como de situaciones de música donde suena la quena y hay una cierta motivación, digamos, a la acción en la gente que está escuchando. Y otro, por supuesto, a la cultura ancestral, ¿no? Y esto lo hace a partir de entrevistas de agentes no canónicos de la música popular chilena, que son puestos a dialogar con ejemplos canónicos de la música popular. Entonces, es muy interesante, digamos, el diálogo de fuentes que él establece en este artículo. Finalmente, Aníbal Fuentealba, desde la sociología de la cultura, reflexiona sobre las articulaciones entre canción popular y movimientos sociales, digamos, tomando dos canciones muy emblemáticas chilenas que son como reforzadas y resignificadas, digamos, durante el estallido social, que son El derecho de vivir en paz del año 71 de Víctor Jara y El baile de los que sobran del año 86 de Los Prisioneros. Entonces él indaga la manera en que estas canciones se vinculan con la acción colectiva, ¿no?, considerando el contexto en que surgieron y el modo en que son resignificadas y usadas a partir del 2019. Esto le permite destacar a él como sociólogo el papel de la música en los estudios de los movimientos sociales, ¿no?, desarrollando un tipo de análisis con entrevista, con observación en campo, que considera la doble dimensión individual y colectiva de la experiencia musical, ¿ya? De este modo, y eso es muy importante para nosotros como musicólogos, el autor postula que la música no solo refleja o acompaña lo social, sino que también puede contribuir a producirlo. Bueno, esos son los 5 artículos. La revista viene siempre con reseñas de libros de reciente publicación. Además, queremos ofrecer los enlaces para poder
comprar o descargar el libro, depende la condición de cada uno de ellos. El primero, de Luis Pérez Valero, un gran colaborador ecuatoriano de la revista, sobre un libro de la cumbia en América Latina, que sabemos que es el género musical que nos unía, digamos, antes de la llegada de ya sabemos qué, escrito por autores de los distintos países a los cuales se refiere el libro, ¿no? Después un libro muy interesante sobre un músico quizás menos conocido internacionalmente, que es Luis Calvo, pero que es este giro biográfico de la historia, ¿no? Un muy buen libro de Sergio Ospina, donde es la Colombia, digamos, de la primera mitad del siglo XX, con este personaje que tiene una vida novelesca y que fue en un momento llamado el Chopin colombiano, y es muy bonita, digamos, cómo él va articulando la historia de Calvo en la Colombia de la primera mitad del siglo XX. Y después dos libros chilenos de muy distinta naturaleza. El primero es un libro precioso, que ese sí que es un libro que está en línea de descarga gratuita. Es un libro precioso realizado en base a los cancioneros populares, los mismos cancioneros que publicaban los textos de Pinglo, ¿no es cierto?, en Lima. En el caso de Chile, finales del 19 hasta 1930, una colección de cancioneros populares que tiene la Universidad de Chile, al cual accedieron algunos investigadores y decidieron además hacer un libro pedagógico, es decir, es un libro para utilizar en la enseñanza secundaria, ¿no es cierto?, tomando los tópicos que aparecen en los cancioneros, que son tópicos que son vistos a la luz de los estudios digamos, del feminismo actual, del estudio de la subculturidad, las subculturas, las construcciones de nación, en fin, ¿no? Entonces, este libro además es precioso poder navegar en él, ¿no es cierto? En fin. Y finalmente, un libro que es sobre el punk chileno, el menos, el más, hazlo tú mismo, el menos vinculado con los grandes sellos, ¿no? El punk más autoproducido, ¿no? Con un libro que además tiene muchos ejemplos musicales que uno los toma desde el celular por el código CQR y ve los ejemplos. O sea, son dos modos en que la tecnología nos está ayudando a democratizar más el conocimiento y acceder más al conocimiento. Entonces, bueno, eso, agradecemos también al trabajo de arbitraje de este número, que digamos un arbitraje ciego, pero digamos, se mantiene quién arbitró qué cosa, digamos, pero sí el reconocimiento a un grupo de árbitros que con todas las dificultades que tuvimos durante este segundo semestre, que termina, digamos, hicieron su trabajo y además establecieron una relación, digamos, a través del comité editorial con los autores, y los autores lo agradecieron mucho, ¿no? Sobre todo cuando uno ya terminó de estudiar y está haciendo su vida profesional, ya no tiene ningún profe que le diga, oye, esto mejorarlo de otra manera, ¿no? Entonces, estas instancias que dan las revistas académicas son muy valoradas. Finalmente, agradecer a nuestro webmaster, que está Andrés Tapia, que está ahí permanentemente preocupado de que toda la técnica, digamos, funciona, y a nuestra gran correctora, ¿no?, de estilo, que es Ana Lea, que no solo corrige estilo, sino que entiende lo que está corrigiendo, porque ella viene del mundo de la literatura, entonces sabe, digamos, no lee el artículo, no es solamente un tema formal, y también se ha producido una interacción interesante con los autores, que los autores la aprecian. Sin más, muchas gracias por estar acá y continúa el lanzamiento. Dejo de compartir entonces. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Claramente quedamos todos con muchas ganas de leer este número después de todo lo que nos has contado de los diversos artículos, las reseñas de los libros. Y quería aprovechar también de saludar ahora ya oralmente a los colegas que nos están acompañando a través de YouTube, que estamos recibiendo muchos saludos.
Felicitaciones también, así que qué bueno que estén aquí, colegas. Les recordamos que pueden también escribir preguntas, quizás más bien cuando Rodrigo presente, pero en cualquier momento pueden escribir preguntas, comentarios en el chat que las iremos recogiendo. Ahora tiene la palabra Javier Osorio, que va a contar sobre el próximo volumen de la revista. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Juan Pablo, también. Y nada, en principio agradecer también a todos los autores y a todas, en nombre del comité editorial también, ¿no es cierto?, a todas las personas que han hecho posible todavía, ¿no es cierto?, el funcionamiento de esta revista, que es una revista a la que queremos mucho y con la que tenemos harta cercanía, personas provenientes de distintas disciplinas, ¿sí? Tanto de la musicología como en mi caso desde la historia, y eso creo que es algo bastante importante de destacar, también pensando en a lo que quiero invitarlos fundamentalmente, que es la presentación del próximo número de la revista, el próximo número, como decía Juan Pablo, el segundo número del año, ¿no es cierto?, que se presenta normalmente a mediados de año, contiene un dossier, y el dossier correspondiente del número 4, no recuerdo el número, del 2021, va a tener este dossier integrado por primera vez con la participación de Laura Jordán y mía, que seremos los editores de esta revista. Laura Jordán es académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy, además de miembro del comité editorial de esta revista, académico de la Universidad Alberto Hurtado, y este dossier va a enfocarse, ¿no es cierto?, en problemáticas referentes a las voces y vocalidades. El llamado escrito a la convocatoria ya está disponible en la página de la revista y ustedes lo pueden leer después, pero me gustaría por ahora enfocar algunas ideas que podrían ser interesantes para aquellos que se motiven y quieran participar enviándonos sus propuestas, ¿no? Bueno, por supuesto el tema de las voces, de las vocalidades, es un tema que es sumamente relevante hoy día, desde hace mucho tiempo, pero este último tiempo ha sido muy relevante también, es justamente esta aproximación de la música, los estudios de música popular, la musicología y perspectivas también desde otros lugares, ¿no? Especialmente relevante es la figura, ¿no es cierto?, de ciertos estudios sobre vocalidades, ¿no es cierto?, que surgen desde los años más o menos 80, con figuras, por supuesto, súper relevantes en términos de la investigación académica, como Paul Sumter en literatura, como Roland Barthes en los estudios de semiótica, con la idea del grano de la voz, y etcétera, ¿no es cierto? Otros autores que desde entonces, desde los años 80, 90 hasta ahora, han ido, yo diría, integrando distintas perspectivas que nosotros queremos acoger en el dossier del próximo número, ¿no? Y por ahora, solo para nombrar algunas ideas, 3 ideas creo que pueden ser interesantes como para motivar algún tipo de reflexión, ¿no? Inicialmente, sobre todo, ¿no es cierto?, me parece que una de las ideas interesantes, importantes, tiene que ver con la relación entre voces y cuerpos, ¿no? Voces y corporalidades, o vocalidades y cuerpos, ¿no? Especialmente este tema ha sido enfocado, ¿no es cierto?, desde distintos estudios en la relación entre distintas perspectivas de los cuerpos, ¿no es cierto?, y las identidades con las voces, ¿no? Desde las categorías sexogenéricas, las disidencias sexuales, las distintas dimensiones de los cuerpos racializados, subalternizados, etcétera, contienen, por supuesto, también distintas aproximaciones en torno a la vocalidad y a la voz, a la emisión de la voz y la voz como un potenciador de esta construcción de la persona, ¿no?, y del cuerpo, ¿no? Junto con eso, otra perspectiva también sumamente relevante en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, ha sido pensar la relación entre voces y tecnologías, ¿no?, o voces y las perspectivas materiales, ¿no es cierto?, que la tecnología arroja, sobre todo hoy día, en un contexto donde las, digamos, dimensiones materiales de la voz definen una cantidad importante del contacto y la comunicación que tenemos. Hay que decir, lo que ha pasado el año pasado en el contexto de la pandemia, la voz es casi un gesto fundamental del contacto que
que nos sitúa, ¿no? Pero en el caso de los estudios en música popular, la tecnología ha sido, por supuesto, un elemento fundamental de los estudios sobre la música grabada, ¿no? Y la relación entre voz y música grabada también define, ¿no es cierto?, una dimensión muy amplia de distintas aproximaciones en América Latina, en Europa, que también queremos invitar a reflexionar, ¿no? Junto con eso y junto con este último punto, ¿no es cierto?, quizás el último perspectiva importante donde se han planteado aproximaciones a los estudios de voz se sitúan en torno a perspectivas también políticas, ¿no es cierto?, donde la vocalidad tecnológica, tecnológicamente emitida, pero también la vocalidad en vivo, ¿no?, que es algo que también, por supuesto, hoy día añoramos mucho en el contexto también actual de la pandemia, ¿no es cierto?, esa dimensión del cuerpo vivo y esa dimensión de la presencia, ¿no?, de la voz, es algo que también nos trae varias aproximaciones desde perspectivas como los estudios subalternos mismos, la famosa idea de Spivak respecto de si pueden hablar los sujetos subalternos, y también, por supuesto, por otro lado, las aproximaciones respecto del feminismo, la dimensión vocal y la presencia pública, ¿no es cierto?, de la voz y de la participación en el espacio público a partir de la voz, ¿no? Son grandes ideas en las que queremos invitar a pensar fundamentalmente en el ámbito de los estudios de música popular latinoamericana, ¿no? El espacio de esta revista es un espacio que sitúa entonces una reflexión, una invitación a reflexionar que integra, ¿no es cierto?, dimensiones desde el pensamiento latinoamericano. La voz ha sido un elemento importante en el pensamiento latinoamericano desde, por lo menos, Mario de Andrade, ¿no?, de ahí en adelante, hasta, ¿no es cierto?, perspectivas actuales respecto de lo que significa la construcción de las voces y las identidades desde el canto, etcétera, ¿no? Por último, quizás el gran motivo que nos lleva a nosotros, a mí, a Laura y al comité editorial de esta revista, a plantearles la posibilidad de pensar en esta perspectiva, ¿no es cierto?, tiene que ver, por supuesto, con enfrentarnos desde la música popular a una posibilidad de estudiarla, rompiendo esta perspectiva o separándonos quizás de esta perspectiva textocentrista, ¿no es cierto?, que ha significado una importante herencia, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, en el estudio de las músicas desde la letra, ¿no? Junto con ella, sin olvidar, por supuesto, el valor que las letras de las canciones tienen y de reflexionar justamente, ¿no es cierto?, que es algo que hemos hecho también en la universidad y en esta misma revista, sobre el estatuto de esta voz, de esta letra de canción, junto con eso las perspectivas de performance, que implica, por supuesto, la vocalidad, las perspectivas tecnológicas, que implica también esta aproximación a la música, las perspectivas emocionales, materiales, etcétera, es algo que también nos gustaría dar el espacio a integrar, ¿no? Por supuesto, la idea, ¿no es cierto?, de cualquier llamado a convocatoria es hacer este llamado público, ¿no?, y incentivar, fundamentalmente incentivar, a un campo de estudios que ya está bastante consolidado en América Latina, que son los estudios de música popular, a abrir estas perspectivas de investigación y a integrar, ¿no es cierto?, trabajos que se están desarrollando en múltiples países, desde múltiples perspectivas que tocan uno, dos o varios de los temas que he mencionado ahora. Finalmente, la fecha, que es quizás lo más importante para el envío de las propuestas de este último, para este próximo número, es el día 15 de junio, ¿no? Así que desde aquí al 15 de junio vamos a estar recibiendo propuestas en el mail de la revista, a partir de a través de la plataforma de la revista, que ya mostró Juan Pablo, y nada, la invitación es simplemente esa, y esperamos contar con varias de sus posibles colaboraciones. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Creo que con tus palabras a muchos de los que nos están acompañando les deben haber quedado las ganas de ahondar en estos marcos teóricos, así que esperamos que lleguen muchos trabajos muy interesantes. Está también Laura acompañándonos, Laura Jordán, que es la coeditora de este dossier temático, así que también le mandamos un saludo a Laura. Y al decano Eduardo Molina, que también nos acompaña y nos mandó un saludo a través del chat.
Bueno, y sin más, yo voy a darle la palabra ahora a Rodrigo Sarmiento para que nos cuente un poco más de este artículo sobre la canción popular en Chile y México en la década de 1920, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente, Rodrigo, por estarnos acompañando desde Perú. Y te damos la palabra. Les recuerdo a los colegas entonces que puedan también ahora sí, si tienen preguntas o comentarios hacia Rodrigo sobre su trabajo de investigación, pueden hacerlas y las estaremos recogiendo desde el chat. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a la revista Contrapulso, primero que nada, por la oportunidad de publicar aquí este artículo, que es un artículo que surge a propósito de mi tesis de maestría, que es una maestría en literatura peruana y latinoamericana en San Marcos, que fue pues parte de este camino hacia el estudio de la canción popular. Justamente este estudio general comienza estudiando a Pinglo, a Felipe Pinglo, que es este compositor limeño de valses, de foxtrots, a quien yo me acerco desde la historia del arte, un poco queriendo saber de qué iba el estilo de este compositor que era casi legendario, ¿no? Era como una figura ante la cual todo el mundo en el medio musical, criollo, popular, limeño, pues refería como el antes y el después. Entonces mi pregunta era, ¿por qué, no? ¿Quién había sido este personaje? Y bueno, a propósito de conocer su obra un poco de cerca, me entero pues que existe esta relación entre Pinglo, digamos, o sus canciones y la canción popular estadounidense. Cosa que para mí pues resulta siendo una sorpresa, ¿no? Era Felipe Pinglo visto pues como casi que el padre de la música criolla, y descubrir más bien que su obra se debía musicalmente tanto a los estilos importados por los Estados Unidos, pues me llamó la atención, ¿no? Y me hizo, de alguna manera, comenzar a hacerme preguntas, ¿no? La primera era, pues, ¿de dónde viene esta relación? ¿De dónde viene este interés, esta influencia? En fin. Y ahí, pues, es un poco, una de las primeras cosas que aprendo era que Felipe Pinglo había hecho letras en castellano para canciones que venían directamente de Estados Unidos, ¿no? Foxtrots, que eventualmente se transformarían en polcas, y era un poco eso lo que ocultaba quizás este origen, y más que el origen, pues creo que de alguna manera invisibilizaba procesos, ¿no? Procesos que se habían dado en una época en la que se estaba persiguiendo la modernidad. Y un poco de eso es que va este artículo que se presenta en el actual número de la revista, que lleva por título El ruiseñor y el plebeyo, haciendo referencia al ruiseñor yucateco, que es Guti Cárdenas, de quien voy a hablar ahorita, y al plebeyo, pues Felipe Pinglo, por justamente uno de sus valses más conocidos, que así se titula, Luis Enrique el plebeyo. Pero bueno, antes de hablar de Guti, quisiera especificar qué es lo que me llamó la atención puntualmente para enfrentar a estos autores. Entonces, como les comentaba, descubrí, ¿no?, que había algo musical que me llamaba la atención. Entonces, por supuesto, al enterarme que habían canciones que eran traducciones o adaptaciones al castellano, mejor dicho, de composiciones estadounidenses, quise escuchar las canciones en sus versiones, digamos, norteamericanas, ¿no? Para ver qué salía, cómo lo hacían. Entonces, una de las primeras que escuché es una canción que se llama Keep Your Sunny Side Up. Es una canción de los años 20, año 29 me parece, compuesta a propósito de un musical en los Estados Unidos. Y en la canción es pues como súper positiva, optimista, ¿no? Keep your sunny side up hace la referencia a que cuando fríes el huevo frito, ¿no? Bueno, cuando fríes el huevo, dejes la yema amarillita hacia arriba, ¿no? Como la yema, como el sol, ¿no? Entonces es como esto de ver la vida positivamente, rica.
y la canción pues comenzaba algo así como... Here's one thing to think of when you're blue, ¿no? Que era como, vamos a pensar, acá hay algo para que pienses si es que te sientes triste. Y la canción de Pinglo pues lleva por título Seducción y empezaba, ¿no? Por ese tu cuerpo tan gentil. Entonces, fue ahí como una especie de sorpresa porque de la nada en mi cabeza estas canciones que tan canónicamente interpretadas como valses o como polcas, adquiría pues un carácter distinto al ser interpretado en su forma, en una forma más cercana a esa música popular a la que estaban respondiendo estos compositores. Entonces, eso lo tomé como un indicio, ¿no? Que quizás había algo más ahí atrás. Porque lo cierto es que no solo en las composiciones, no solo en las adaptaciones, mejor dicho, pero también en aquellas creaciones originales, comienzan a notarse estos rasgos de la música estadounidense, ¿no? De la canción popular estadounidense. A partir de eso, pues es que un poco se tiende un puente, digamos, ¿no? Un puente que me permite ver qué onda, si esto está pasando en Perú, pues qué puede estar pasando en otros lugares. Y es así que llego a la trova yucateca y puntualmente a la figura de Guti Cárdenas, que es un poco menor que Pinglo, sin embargo son contemporáneos, ambos mueren jóvenes y a la hora pues de acercarme ya puntualmente a las canciones de Guti, es que me saltan otras coincidencias. En este caso, ya en las letras, ¿no? A la hora que había examinado a Pinglo, había descubierto que muchos de los elementos estéticos que caracterizan a sus letras provienen del modernismo. Y a la hora que exploro a Guti, pues me doy cuenta que lo mismo, ¿no? Lo escucho y digo, oye, acá hay un parecido. Y se trató un poco creo que el espíritu en general de la investigación va como qué pasa si nos concentramos más en aquello que nos une que en aquello que nos diferencia, ¿no? ¿Qué información puede salir o que sea quizás ocultado? Entonces, es a propósito de esa premisa que un poco planteo en el artículo la posibilidad de ver a estos compositores de la canción popular latinoamericana, puntualmente Felipe Pinglo y Guti Cárdenas, emblemáticos cada uno de sus tradiciones urbanas respectivas, podían articularse en una suerte de generación que estaba respondiendo, si por un lado, por el lado musical, a estas nuevas influencias de la música estadounidense, por el lado literario al modernismo, que en sí contiene pues una propia agenda política que me sirve para un poco plantar el camino que luego, bueno, que actualmente estoy siguiendo y que no les voy a adelantar más pues para que también lo lean en el artículo, porque si no, no tendría mucho sentido la discusión, sino es viendo todas las variables y por otro lado, pues manteniendo un poco el suspenso, ¿no? Para que entren a ver la revista. Creo que eso es todo lo que respecta a esta invitación, a que revisen el artículo. Un poco quizás la pregunta con la que quisiera, que escapa o que escapó al artículo y que me gustaría plantar en las cabezas para quienes lo van a leer y a partir de ello ver qué podemos discutir, y es algo que me viene dando vueltas a la cabeza, que es qué tanto se trata pues de influencias o de construcciones en conjunto, ¿no? ¿Es que asimilamos algo o es que lo hicimos juntos, ¿no? Creo que ese es el tono. A ver si con eso ya estamos. No sé si no he visto si hay preguntas, no he visto nada. Muchas gracias, Rodrigo.
Juan Pablo nos escribía por el chat interno que no hagamos spoiler de tu artículo para que la gente lo lea y luego, digamos, quizás van a surgir nuevas preguntas, pero claro que uno queda con, yo por lo menos quedo con gran curiosidad. Antes de quizás puedo tomar aquí también de nuestro chat interno la sugerencia de Javier Osorio de si nos quieres cantar alguna otra canción. De repente solo podríamos conectar una canción que en tu opinión quizás refleje un poco esta idea de hasta qué punto son influencias y hasta qué punto es, digamos, una construcción, una progresión que resulta en una producción, digamos, en una recepción productiva que desemboca también en creación y en desarrollo propio. Entonces, no sé, quizá retomando un poco esa idea, nos puedas presentar alguna canción. Sí, sí, a ver, bueno, ya que está el ukulele afuera, y que a quien le debo mucho también, al ukulele, porque es justo por esta sonoridad distinta a la que quizás no estamos acostumbrados a escuchar nuestras canciones populares en Latinoamérica, la que me sugirió pues prestarle una atención distinta u otra escucha a estas composiciones. A ver, una canción de Pinglón que creo que encierra muy bien este espíritu, se llama Sueños de Opio, y tiene pues todo este lenguaje modernista que apela a un universo un poco, ¿qué sería? La palabra no es internacional, ¿no? Pero es desprendido de toda identidad nacional, ¿no? Es esta cosa como que elevada, ¿no? Y abro así unas comillas gigantes para decir elevada, pero creo que está bueno. A ver, la escuchamos, ¿no? Sobre regios almohadones recostada, incitante me sonríe bella Aurí. Son las reinas de que hablan los cuentos de hadas, deslumbrante se presenta para mí. Sus miradas son de fuego, me enloquecen. Ella me ama y me ofrece frenesí. En su rostro de querubeo de Nereida se adivinan deseos de goces míos. Que tiene esta melodía que es como tararira, pararara, nararira, que a mí me suena pues súper yacera, ¿no? Yo me acuerdo que cuando escuché esta canción pensé en esta otra que es un poco posterior, que es Fairy tales come true, it can happen to you when you're young at heart, ¿no? Que es como súper este lenguaje estadounidense. Y a mí me sorprendió, ¿no? En una canción que habla del opio, en Lima la cultura del opio hacia inicios del siglo XX estaba completamente instaurada, entonces supuestamente es una canción que todos vemos como algo popular, ¿no? Muy popular, cuando en realidad te está contando ni siquiera un sueño de opio, ¿no? Sino una fantasía del sueño de opio. Porque yo no he probado opio, pero dudo que si lo pruebo sueñe con uríes, ¿no? No va a pasar, si lo pruebo me voy a drogar y voy a tener un vuelo que me corresponda. Pero es como, es ahí donde se luce este modernismo, ¿no? Y también donde aparece como esta pequeña fractura que es sobre la que creo yo me estoy fijando. Y por otro lado, pues esta armonía que por todos lados ofrece o sugiere la conexión con la música estadounidense, ¿no? El uso de dominantes secundarios, sobre todo, que da una flexibilidad a la melodía, a que aparezcan cromatismos, ¿no? Que hacen que los saltos interválicos no tengan que ser tan pronunciados, sino puedan moverse así suavecito, chiquititos, característica pues esencial de esta música estadounidense.
Sí, yo personalmente la encontré bastante, me recordó también muy Disney, como de esas películas antiguas, ¿no? Yo me recuerdo como, no estoy segura, pero si es La Bella Durmiente o La Cenicienta, que cantan en el bosque, como que hay una cosa, ¿no? Un dejo a eso también. Pero sí, súper interesante. Aquí la verdad es que te han estado aplaudiendo, sobre todo, felicitando. Hay una felicitación de Agustín Ruiz que te felicita por la interesante y sugerente exposición. Y ahora Juan Pablo pregunta si podrías contarnos algo de la forma de circulación de las canciones de Pinglo en la Lima de los años 30. Mira, sí. Bueno, eso es bien curioso, porque Pinglo es como, a pesar de ser epónimo pues de la modernidad, ¿no? Con esta composición que, que se aleja completamente de la generación anterior, que se le llama la Guardia Vieja, como a pesar de ello, él nunca es grabado, ¿no? Lo cual parecería ser una ironía al respecto. Fred Rohner ha reparado ya en ello, ¿no? En esta suerte de controversia, paradoja, ¿no? De Pinglo no siendo grabado, ¿no? Como la modernidad no es grabada, pero es que creo que justo ahí es donde él mismo revela esto sobre lo cual yo me fijo, ¿no? Que es, Pinglo está viviendo en la literatura, está viviendo en los cancioneros que circulan por Lima, y esa es la manera en la que él se posiciona de la modernidad. Algo que de alguna manera yo asevero es que va a ser gracias a Pinglo y a su generación, en realidad él como representante de una generación, que la música moderna adquiere una voz local, ¿no? Una cosa es, pues, llegan los discos con la música moderna, con el foxtrot, y llegan las bandas pues, de música, se aprenden las partituras, se aprenden las canciones, la interpretan en los bailes, y todos las bailan. Sin embargo, en esa época nadie hablaba inglés, pues, ¿no? Entonces, algo que tiene la canción justamente es que es cantada, y poder cantar la modernidad, yo creo que poder darle nuestra voz a la modernidad es hacerla nuestra, ¿no? Es como adquirir, de alguna manera, es darle cuerpo a esta modernidad, ¿no? A hacerla nuestra, la pasamos a través de nuestro cuerpo. Entonces, esa función es interesante que exista en el cancionero, porque luego Pinglo va a hacer, las primeras grabaciones ya de las canciones de Pinglo son de finales de los años 30, años 40 en adelante, donde el sonido de la canción criolla en particular ya adquirió, como lo que va a pasar con el tango también, o con el samba, ¿no? Como que se purifica y se vuelve algo que debe ser así, ¿no? El vals criollo, si no te habla del callejón, no es vals, ¿no? Si el tango no te habla, pues, del arrabal, no es tango, ¿no? Es como cuando Gardel estaba cantando a las rubias de Nueva York. Entonces, es como nuevamente repensar de qué va esta identidad antes de que la hayamos pasado a través de estos filtros en realidad post-crisis del 29, ¿no? Cuando tiembla pues el continente americano luego de que parecía estar solamente floreciendo, ilusoriamente, por supuesto. Y entonces, bueno, eso era para hablar de los cancioneros, que era lo que preguntaba Juan Pablo, cómo circulan. Y a propósito de ello es también que a mí me surge esta idea, ¿no? Si es que la creación popular, la creación de la canción popular circula como poesía, ¿no? Como texto literario antes que como algo que escuchas, pues era una invitación justamente a seguir a aquello que declara Paul Sumter, ¿no? Que la canción popular es la poesía de masa hoy en día. Y si es poesía, pues para mí esa era la invitación de leerlo también a través de la literatura, a través de la historia de la literatura. Si es modernista, ¿qué significa que sea modernista, ¿no? Entonces hay un poco donde se pueden articular varios de estos puentes. Súper, muy interesante, Rodrigo. Ahora Juan Pablo quiere hacer un comentario ya yéndonos hacia el cierre de este lanzamiento.
Pero también de mi parte un agradecimiento por compartir todo esto y bueno, y por haber enviado el artículo a Contrapulso y no a otra revista, porque quedamos muy contentos de que esté alojado ahí. Así que te doy la palabra, Juan Pablo. Quizás quieras cerrar tú algunas ideas y ya vamos a ir cerrando este lanzamiento. No. Gracias, digamos, aprovechar que tenemos a Rodrigo aquí secuestrado un rato más. Dos o tres cosas. Primero, claro, uno piensa la utilidad del cancionero y de una letra sin acordes y sin nada, sin tablatura, como algo que es como mnemotécnico, o sea que yo me acuerdo la letra, pero ya me sé la melodía, ¿no? Entonces, pero lo que tú señalas es que, claro, si no hay grabaciones, si no estamos, digamos, con una industria cultural funcionando en que todo el mundo está escuchando a Felipe Pinglo, es muy probable que, como tú dices, hay mucha gente, mucho usuario del cancionero lo usaba como poemario, o sea, tenía una letra de la cual no conocía a lo mejor la música o no la recordaba, y sin embargo la letra seguía siendo significativa. Esa es como mi pregunta, porque la tradición de la literatura de cordel, o cuando te dicen este texto hay que cantarlo con la melodía de tal canción, que es como súper conocida, es como muy antigua, ¿no? Pero siempre en América Latina aparecen otros usos, digamos, de fenómenos, digamos, del mundo occidental. Eso, un comentario sobre eso, y después, si tú tuvieras que escoger, me pareció genial, digamos, establecer una relación entre Felipe Pinglo y Guti Cárdenas. Yo realmente no se me habría ocurrido, digamos, trabajar con los dos en forma paralela, y me parece que tiene todo que ver, ¿no? Si tú tuvieras que pensar en un tercer, en un tercer autor, digamos, ¿no? Porque claro, yo supongo que todavía esta idea de que fue Guti Cárdenas el que recibe el bolero de La Habana, que a su vez venía de Santiago de Cuba, donde está Eusebio Delfín, que quizás podría ser un tercero, digamos, dentro de esta onda modernista moderna. Y eso es muy importante, digamos, porque el influjo, si bien la trova yucateca ya estaba consolidada como tal, el influjo del bolero cubano en la península del Yucatán va a ser importante también, ¿no? Para Guti. Entonces, es eso, digamos, ese vínculo con el bolero, que a nosotros nos va a llegar un poco más tarde, a América del Sur, y sí, ¿cuál sería como el tercero o la tercera de los... Sí, mira, a Perdona ver, por interrumpir, Rodrigo, pero apareció justo una pregunta en el chat ya como para tomar una última pregunta que también tiene un poco que ver con esto de Rodrigo Pincheira, que pregunta cómo vivía Pinglo su devoción a la Virgen. Él era del grupo Los Íntimos y el bolero amoroso, romántico, seductor. Te dejo esa pregunta por si es que quisieras conectarlo un poco con lo que ya estaba preguntando Juan Pablo, si es que no importa, no, no. igual no te queremos, digamos, sacar tanto... Bueno, sobre devoción a la Virgen de Pinglo, la verdad no sé nada de ningún vínculo religioso, hasta donde conozco de su obra. En realidad él con quien se identifica es con el grupo de los bohemios, ¿no? La bohemia criolla de los años 20 y años 30 del siglo XX. Hay pues, claro, ¿no? Está instaurado esta devoción a la Virgen del Carmen en Barrios Altos, que si bien es una devoción, yo he logrado trazarla hasta el siglo XVII aproximadamente, más esta conexión con la canción popular criolla, digamos que como la entendemos hoy en día, recién aparece en la década del 40 del siglo XX. Entonces, pues no sabría realmente de esta relación. Y con el bolero amoroso, romántico, seductor, pues no, más bien el bolero en ese sentido es un poco posterior también, ¿no? Agustín Lara va a llegar a escena cuando ya Pinglo está muriendo. Entonces, o bueno, quizás un poco antes, ¿no? Se cruzan, pero lo cierto, bueno, en este artículo yo me refiero al primer periodo de Pinglo, que es de la década del 20, al segundo periodo, que es de la década del 30, que lo estudié hace unos años,
sí tiene un vínculo, pero más con el tango, ¿no? Desde tanto quizás un espíritu más visceral, por un lado, y también pues musicalmente, ¿no? Son valses, pero que si les cambias el ritmo al tango, te suenan exactamente con el mismo espíritu, con el mismo carácter. Así que eso es lo único que creo que por ahora podría decirte sobre ello. Tendría que revisar si es que hay más conexiones. El grupo Los Íntimos no lo relaciono con Plingo, la verdad. Y bueno, sobre lo que comentaba Juan Pablo, del folletín, que es algo además que a mí me emociona mucho a nivel general de la industria cultural del siglo XIX y siglo XX, como esta herramienta, ¿no? Porque finalmente es una herramienta. Y bueno, el cancionero, que es parte, creo yo, de este mismo fenómeno del folletín, de ahí a que el cancionero tenía un montón de canciones. En el Cancionero de Lima habían canciones que no necesariamente eran canciones, pero que aprovechaban la forma de la canción para contarte hasta noticias, ¿no? Que hubo un asesinato en Malambo, en el Rímac, listo, ¿no? Y aparece una canción y en forma de estrófica y todo, pues y sin necesariamente una música, ¿no? Y creo que ahí justo sobre lo que refería Juan Pablo, que es esta ausencia de la música en el cancionero, es algo que de alguna manera ha servido, pues en la época yo creo que, ¿quién te dice? Pues pones el organillo, la pianola, con la canción original estadounidense, y tú la puedes cantar encima, con la letra. Entonces es como, y aún si falta la música, la letra existe más allá de ello, ¿no? Que es lo que tú llamabas la atención también. Y es sobre eso, ¿no? Es esta inscripción musical donde probablemente era muy difícil, muy complicado registrar a una orquesta moderna cantando una composición moderna. Sin embargo, si escuchaste la música moderna, tú te la puedes imaginar a la hora de leer el cancionero. Es apelar un poco al conocimiento, ¿no? Al pertenecer además a esta gran urbe, ¿no? Que es un poco también lo que sugiero yo en el artículo, que podríamos verlo como el contrato, ¿no? El nuevo contrato social. Para pertenecer a esta urbe moderna, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya, me tengo que poner el traje, me tengo que poner la corbata, me tengo que poner gomina, igualito que Valentino, ¿no? Es algo sobre lo que llamaba la atención en otros artículos, que era, tú ves la figura de Gardel con el pelo todo engominado y ves a Valentino todo engominado, vestidos exactamente igual, y dices, ah, bueno, son del mismo mundo, pertenecen al mismo tiempo, al mismo lugar, los puedes encontrar a los dos en el mismo bar. Entonces, ¿por qué ver a la estrella del cine separada de la figura del tango como algo que estuviese alejado de la modernidad, ¿no? Lo mismo con el vals criollo, lo mismo con la trova yucateca. Me pasó con Guti, ¿no? Yo veía las fotos de Guti vestido como charro y lo escuchaba hasta cierto punto y de repente lo empiezo a escuchar con estas orejas en las que surgen como las relaciones con la música moderna estadounidense, y lo veo al vestido de eterno y me entero que estudió economía en Ciudad de México y que vivió en Estados Unidos, y es como, era un tipo modernísimo, ¿no? Lo último que él era un tradicionalista. Pasa que ahí ya viene, creo que esta tensión de los años 30 que tienen que ver con las construcciones de las identidades nacionales, ¿no? Que es ya, bueno, algo que se escapa al ámbito de lo que propongo yo, pero ciertamente es para discutirlo, debatirlo y seguir aprendiendo más sobre nuestras realidades en Latinoamérica. Bueno, yo creo que con eso Rodrigo también ha enunciado como una buena frase conclusiva, ¿no? Tenemos mucho obviamente que aprender todavía, hay que seguir dialogando de la década del 20, bueno, de lo que es lo popular finalmente tan inicios del siglo XX. Creo que hay muchísimo todavía por descubrir y ha sido muy interesante e iluminador escucharte. Así que muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en este lanzamiento. Gracias también a todos quienes nos han acompañado a través de YouTube y nos han saludado y dejado sus comentarios en el chat. Y bueno, creo que con esto ya podemos despedirnos, recordando entonces que ya está lanzada la convocatoria al volumen
hasta el 15 de junio, ¿verdad? El volumen que será editado por Javier Osorio junto con Laura Jordán. Y bueno, nosotros estamos en el último día del año académico hoy, así que aprovecho de desearles a todas y todos un buen descanso, unas felices vacaciones y sin duda nos estaremos viendo en otros eventos similares de esperar a partir de marzo. Así que estén muy bien, nos despedimos.